Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan en esta conversación que sostuvimos con el doctor Juan Ramón de la Fuente, quien fuera rector de la UNAM y actualmente un referente de la sociedad civil que ha promovido la discusión de temas relacionados con la integración de una agenda ciudadana que le permita tener más poder al ciudadano, más oportunidades para formar parte de los procesos deliberativos y de decisión en la cosa pública. En este diálogo, Juan Ramón de la Fuente nos habla de las limitaciones que, a su parecer, tiene la ciudadanía para hacer valer con la mayor amplitud posible sus derechos y libertades para la toma de decisiones colectivas. Nos comenta que una participación ciudadana restringida se traduce en un riesgo para poder encontrar la expresión pacífica de las discrepancias. Sugiere la necesidad de democratizar la participación ciudadana para que la sociedad encuentre mejores cauces en el manejo de conflictos para la concordia y la pacificación que tanto le urge al país. En su parecer, de los temas pendientes que tiene la democracia mexicana, está en primer lugar la relación que guarda la democracia con los mercados, a fin de evitar una acumulación indebida del capital y para encontrar nuevas alternativas que puedan mejorar la distribución de la riqueza. Que la economía no supedite a la política en donde se afecte el interés público con los saldos sociales adversos que ha dado como resultado en muchos países, en donde esta relación es débil y deficiente. Esta es una de sus principales preocupaciones. Los invito a ver la siguiente conversación. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. En esta ocasión tendremos la oportunidad de platicar con el doctor Juan Ramón de la Fuente, quien fuera exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México y un prolífico autor en diversos temas de investigación en ciencias exactas y en la investigación científica. Al doctor de la Fuente se le caracteriza por haber generado un amplio debate desde la ciudadanía en temas por la democratización de la sociedad. Doctor, muchas gracias por esta entrevista. Al contrario, Jorge, es un gusto. Doctor, la transición mexicana a la democracia al parecer pasa por algunos baches. En su parecer, ¿cuáles son los saldos positivos y los saldos negativos que hay de esta transición? Bueno, yo creo que es una democracia joven y como tal tiene que madurar. Y en efecto, hemos visto en estos años cómo ha ido consolidándose en temas electorales, creo que fundamentalmente en temas electorales, donde, bueno, pues las elecciones siguen siendo a veces motivo de cierto conflicto, pero existen los órganos encargados de dirimir esos conflictos, los resultados en términos generales se aceptan, aunque en algunos casos ha quedado en algún sector de la sociedad, yo diría que una duda legítima, pero en términos generales los procesos electorales en México reflejan en muy buena medida lo que la gente decide. Y eso es un paso importantísimo. Pero claro, la democracia no se agota en las urnas. La democracia implica muchas otras facetas de la vida social. Implica una creciente participación ciudadana, que se ha visto en nuestro país todavía muy limitada. Implica una capacidad para poder encontrar la expresión pacífica de las discrepancias, porque esta también es una función de las democracias, para que precisamente cuando esas discrepancias que son naturales y bienvenidas devienen en conflictos, pues sean las instituciones democráticas las que puedan encauzar esos conflictos y en cierta forma ayudarnos a vivir con los conflictos, porque esto es parte de un sistema democrático. Lo opuesto sería un sistema autoritario que a la postre de todas maneras genera conflictos, pero con unos grados de explosividad y de crisis mucho mayores. Entonces, en lo electoral hemos avanzado, en otras facetas de la democracia que tienen que ver con el manejo de los conflictos, la participación ciudadana, la configuración de los órganos reguladores del Estado, que son típicamente tareas ciudadanas, creo que ahí seguimos trayendo un rezago. La consolidación de instituciones autónomas
siendo instituciones del Estado, pero que puedan ejercer verdaderamente su autonomía. Yo creo que en México tenemos el caso muy bueno, muy notable de la universidad. Sí. Más recientemente otras instituciones como el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en fin. Pero hay una variedad todavía muy amplia de instituciones que son complementarias del Estado democrático y que son típicamente tareas ciudadanas. Yo creo que nuestra democracia representativa está más madura que nuestra democracia participativa. Doctor, sobre este tema de lo electoral, con lo cual hay una gran coincidencia de diversos colegas de usted, que México ha transitado fundamentalmente en el campo de lo electoral de un partido de sistema hegemónico a un sistema de pluralismo, parece ser que hay una agenda pendiente con la democracia en su funcionalidad y en los resultados que da. Usted ha comentado y he leído algunos ensayos de usted en donde comenta que hace falta una agenda de reformas para hacer que la democracia funcione y sea más eficiente en su servicio y en el resultado que le dé al ciudadano. ¿En qué reformas estaría pensando para que esta democracia representativa o institucional tenga mejores capacidades? Mira, Jorge, yo creo que son reformas que tienen que ver fundamentalmente con el fortalecimiento de las instituciones. Bien. Ese es el tema central. Nuestras instituciones, las instituciones del Estado mexicano, del Estado democrático mexicano, del Estado de Derecho, creo que se han quedado a la saga frente a la velocidad con la que han avanzado muchos procesos sociales nacionales e internacionales. Entonces, no hay que perder de vista que el propósito de las reformas, en mi opinión, tiene que ser fundamentalmente ese, porque son las instituciones las que van a poder satisfacer las múltiples demandas de una ciudadanía que también ha madurado, que es más exigente y que con justificada razón se siente muchas veces hecha a un lado y siente además también con razón que este sistema democrático en el que hemos venido transitando en los últimos años, pues no ha sido capaz de satisfacer esas necesidades, algunas veces básicas. Básicas. ¿Sí? Entonces, las reformas tienen el propósito fundamental de fortalecer a las instituciones para que sean las instituciones y no los caudillos, ¿no? Las que puedan realmente ir respondiendo de una manera más ágil, más eficiente a las necesidades sociales. Ahora, se han presentado en estos últimos años, sobre todo, yo diría de 2008 a la fecha, retos muy complicados para algunas democracias que incluso están mucho más maduras que la nuestra, como son algunas democracias europeas. Este conflicto que hemos visto recientemente y que seguramente va a tener repercusiones en nuestro país, donde creo que parte de lo que ocurre es que los mercados siguen haciendo de las suyas, ¿no? Y no es que esté yo en contra de los mercados, pero sí creo que los estados democráticos deben tener más control sobre estos procesos que por un lado se mueven con una gran rapidez, que pueden ser muy especulativos y que pueden generar conflictos muy severos dentro de las mismas democracias. El caso de Grecia, por ejemplo, el caso de España, el caso de, en fin, por citar algunas, pero creo que toda Europa, en términos generales, podría caber dentro de este análisis, donde vemos que las democracias son más lentas a la hora de tener que reaccionar frente a unos mercados que se mueven a una velocidad mucho mayor. Y entonces, claro, las democracias quedan de alguna manera acorraladas. Ahí tenemos, creo que, todavía mucho camino que recorrer, y me estoy refiriendo desde luego a estas democracias más maduras que la nuestra. La nuestra también batalla con los mercados, pero fundamentalmente con ese gran mercado en Norteamérica que sigue pues concentrando más del 80% de nuestras exportaciones y del cual seguimos dependiendo fundamentalmente, pero que también ponen aprietos a la democracia mexicana con problemas pues como los que hemos vivido en los últimos años, de desempleo de manera muy señalada, en mi opinión, y aunque vemos que las variables macroeconómicas se han mantenido estables y esto ha sido muy positivo, pues vemos que la democracia mexicana tiene muchas dificultades para responder a estas necesidades sociales crecientes, aparte de que el modelo que tenemos pues no es un modelo
que favorece la distribución, favorece la acumulación, ¿no? Entonces yo creo que hay ahí un problema de fondo que requiere de un análisis muy profundo de la relación entre el Estado democrático y los mercados. Yo soy de los que sostiene que el Estado democrático debe estar, si lo tenemos que ver de una manera jerárquica, por arriba de los mercados y no a la inversa, como parece que está ocurriendo en algunas regiones del mundo. Que la economía está supeditando a la política y Pues en sí. consecuencia a la democracia. Pues sí, porque yo creo, no sé qué opines tú o los expertos con los que has platicado en estos temas, que seguramente los han estudiado más a fondo, si realmente estamos satisfechos con este esquema tan, digamos, puramente neoliberal, en donde el Estado se va reduciendo, se va acotando, se va encogiendo, se va desdibujando, y entonces pues lo que está normando las grandes decisiones de nuestras vidas cotidianas son estas cosas que hemos denominado los mercados, ¿no? Y ya vimos que pues, cuando se deja esto en una forma totalmente libre, aparece la crisis, ¿no? Porque esa famosa mano invisible que iba a poner orden, pues nunca apareció. Y el único que puede poner orden frente a esas circunstancias es el Estado, el Estado democrático. Y me llama mucho la atención esto, doctor, porque yo he leído en sus diversos ensayos que usted es de los autores, de los pocos autores que habla del Estado y habla del fortalecimiento del Estado y de un Estado fuerte. ¿Qué quiere decir el Estado fuerte para Juan Ramón de la Fuente? Bueno, un Estado que sea capaz de responder a las expectativas más importantes de la sociedad, que son, pues, en realidad las tradicionales que se le han, desde hace muchísimo tiempo, dado al Estado como la instancia que permite darnos seguridad, satisfacer como una tarea fundamental, satisfacer nuestras necesidades básicas, ayudarnos a que existan los servicios capaces de satisfacer esas necesidades de salud, educación, vivienda. Y si un Estado no es capaz de responder a esas expectativas, claro, la pregunta surgiría entonces, ¿para qué queremos el Estado? Pero bueno, los grandes teóricos del Estado del pasado y los modernos, Bobbio, Sartori, todos ellos lo han dicho una y otra vez, necesitamos un Estado, no ese Estado obeso que se quería convertir en el dueño de todo y que acababa por hacerlo mal muchas veces, sino un Estado fuerte, esbelto, que nos garantice seguridad, justicia, que las leyes se cumplan y que podamos vivir de una manera organizada y pacífica donde quepa, desde luego, la discrepancia, porque este es el otro eje fundamental de los estados democráticos. Muy bien, las mayorías gobiernan, pero las minorías tienen derechos. Y el Estado democrático tiene que encontrar el equilibrio que permita que esos sectores que pueden ser minoritarios, que representan en un momento dado la oposición a la mayoría que conforma un gobierno, puedan también expresarse y ejercer cabalmente sus derechos. Entonces, yo diría, bueno, sin pretender ser exhaustivo ni un experto en la materia, me imagino que el Estado ideal en este mundo y en este país es el de un Estado democrático, obviamente, un Estado que respete, pues, los derechos de los ciudadanos, incluyendo, por supuesto, los derechos humanos, pero también los derechos civiles, ¿no? Un Estado de derecho que permita que las instituciones responsables de la administración de la justicia operen de manera eficiente, de manera transparente, y un Estado capaz de proveer servicios básicos que, si tuviera yo que resumir, quizá me quedaría con 4, que son obviamente salud, educación, vivienda y empleo. Empleo formal que permita también garantizar una pensión digna cuando el trabajador, el empleado tenga que retirarse. Doctor, usted también ha señalado
la importancia que tiene una ciudadanía activa, deliberativa en los sistemas democráticos. Pero da la impresión que nuestra transición política creó eventualmente una partidocracia. Algunos de sus colegas que han participado en esta serie han criticado severamente el monopolio de la representación que se hicieron los partidos, marginando y eventualmente lastimando la posibilidad de la ciudadanía para tener mayor incidencia en la agenda pública. ¿Usted tiene alguna reacción sobre este tema? Por supuesto, yo coincido con todos ellos. Yo creo que es uno de los grandes temas pendientes en nuestra democracia. Lo acabamos de ver después de un largo debate. El Senado finalmente aprueba una minuta que contempla, entre otras cosas, esta participación ciudadana deliberativa de varias maneras, a través del referéndum, a través de las candidaturas no partidistas, etcétera, y la Cámara de Diputados la congela literalmente, pero con una gran oposición precisamente de quienes son minoría en la Cámara de Diputados, y entonces finalmente la libera parchada y sobre todo ya no aplicable para los próximos procesos electorales. Entonces, bueno, me parece que esto los partidos políticos no es algo que les beneficie. La sociedad mexicana cada vez tiene una mayor conciencia de sus derechos y de las restricciones a las que está sujeta, porque pues se da este sistema en donde los partidos son los que legislan, ¿no? Y no es que no piense que los partidos son necesarios, lo quiero aclarar, los partidos políticos me parece que son absolutamente necesarios, pero no tienen por qué monopolizar toda la función pública en los aspectos fundamentalmente deliberativos. Entonces, yo creo que tiene que haber una mayor apertura. En el caso de las candidaturas independientes o no partidistas, qué bueno que finalmente el tema se ganó, el tema lo ganamos, porque lo hemos venido peleando desde hace muchos años. Y aunque sea efectivo a partir del 2015, debemos de asumirlo como un triunfo de la sociedad mexicana, que desde hace muchos años y en muchos foros y a través de muchas voces y de muchas plumas lo ha venido exigiendo. Esta no es una concesión de los partidos políticos, se los arrancamos literalmente, aunque claro, ellos administraron los tiempos. Bueno, yo creo que a los partidos les convendría mostrar una mayor apertura hacia estos temas, porque parte del problema que tienen es que la sociedad los siente muy lejanos. Hay una suerte de divorcio entre amplísimos sectores de la sociedad y los partidos políticos, que parecen estar a veces mucho más preocupados por dirimir sus problemas internos, por sus luchas intestinas de poder, etcétera. Y sus propias agendas. Traen su agenda, que no es necesariamente la agenda de la sociedad. Ciudadana. ¿Y no será que en el proceso no tenemos una sociedad civil políticamente activa, que presione, que exija, que critique, que señale, que fustigue? Va creciendo, Jorge. Yo creo que esto toma tiempo. En primer lugar, hay que empezar por también señalar, por lo menos esa es mi visión, que la sociedad civil, como se le denomina genéricamente, es un poco como una cabeza de hidra, ¿no? Si son 1000 cabezas, no es una, son muchas voces, es muy plural, son diversas agrupaciones, son muchas ONGs, son muchas asociaciones, grupos más independientes, otros que enarbolan banderas que tienen que ver más con el medio ambiente, o lo que hemos visto en estos últimos años en México, estas organizaciones que han surgido de la tragedia personal, del agravio profundo que representa para toda la sociedad el enterarse y saber de las muertes injustísimas de muchísima gente, y que hace que haya una respuesta en torno a esa experiencia dolorosa y traumática e inadmisible. Bueno, entonces tenemos que entender que la sociedad civil, y en un país como México, plural y diverso, pues va a tener múltiples formas de expresión, y por eso creo que también ha costado un poco más de trabajo entender hasta dónde ha podido llegar la sociedad civil organizada y políticamente activa, como tú señalabas.
Pero yo creo que el proceso está en marcha y me parece que es irreversible y la sociedad mexicana irá ganando cada vez más espacios en los asuntos públicos porque tiene derecho y se sabe poseedora de ese derecho legítimo de participar, opinar y ser parte de las deliberaciones que nos afectan a todos y afectan a las próximas generaciones. Entonces, yo soy optimista, digamos, en cuanto a que veo que este proceso aún en marcha, pero va tomando cada vez más forma. Cada vez encuentro yo, sobre todo entre los jóvenes, en las conferencias que doy, en las universidades, en fin, que me invitan, veo que hay grupos que están cada vez más convencidos que tienen que participar, que tienen que organizarse, que tienen que hacer que su voz se escuche. Y empiezan por una actitud muy personal que me parece muy positiva, que es la de no aceptar el estado de cosas. Y esto es algo que yo lo transmito en muchas de mis conferencias. Si no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo, debemos empezar todos nosotros por una posición muy personal, pero ese es el primer paso, y es precisamente no aceptarlo. Indignarnos. No resignarnos, indignarnos. Por eso es tan interesante y tan importante el movimiento ahora ya muy globalizado de los indignados, que es un movimiento pacífico y que es un movimiento que harían muy bien los políticos en tratar de entender mejor y llegar a sus raíces, porque estos son movimientos que surgen por algo, y ese algo es una profunda injusticia, ese algo es el que miles y miles de jóvenes en todo el mundo ven que sus perspectivas para el futuro, para su futuro, son realmente muy poco estimulantes. Entonces, yo creo que hay que empezar por eso y percibo que en México esto va surgiendo. Va permeando. Va surgiendo y cada vez en más lugares y muy claramente entre los jóvenes, pero también, déjame decirte, que hay otros grupos de la sociedad tradicionalmente más conservadores, menos partícipes, grupos empresariales, por ejemplo, que también están empezando a entrar en esta dinámica, y desde luego está siempre el sector académico, los intelectuales, los artistas, que se han caracterizado por formar parte precisamente de esa corriente, ¿no? Le han llamado en algunos casos a esas manifestaciones, más que manifestaciones ciudadanas, poderes fácticos, y algunos han señalado que más que oportunidades generan riesgo. ¿Comparte esta idea? Es que yo encuentro en mi percepción de las cosas una diferencia entre los poderes fácticos y este tipo de organizaciones sociales. Yo creo que los poderes fácticos son resultado, en primer lugar, casi siempre de intereses económicos muy claros. Son esos intereses económicos los que les ha permitido posicionarse como poderes reales dentro de un Estado democrático, con una concepción, digamos, laxa del Estado de Derecho, para ponerlo de alguna manera, y que ejercen una influencia real en el curso de esas sociedades. Pero son poderes que están casi siempre vinculados a las estructuras monopólicas, ¿no? Y casi siempre detrás de estos poderes hay un gran interés económico, es decir, hay un gran negocio que evidentemente hace que pues, lo protejan, ¿no? E impidan que otros puedan entrar a ese negocio para hacerles competencia. Entonces, yo creo que hay una diferencia entre uno y otro. Oiga, doctor, y también algunos críticos señalan que, si bien es cierto que las candidaturas no partidistas son importantes, algunos señalan que en dónde queda la ideología, que es muy importante para la política, porque la política también no es solamente acción, sino principios y valores. ¿Qué ideología podría enarbolar eventualmente un grupo de determinados candidatos no partidistas? Yo creo que puede haber una diversidad ideológica. Y la pregunta es muy relevante porque yo iría más allá. ¿Dónde quedan las ideologías en esta primera década del siglo XXI, ¿no? Se habló mucho del ocaso de las ideologías y del fin de la historia.
Yo creo que la ideología, las ideologías tendrán que seguir jugando un papel muy importante para ubicar en una justa dimensión la posición de determinada persona o grupo o partido frente a ciertos temas, ¿no? Más que, digamos, enarbolar un cuerpo doctrinario muy abstracto, que tiene que hacerse, porque es parte también de las ideologías, lo que a la sociedad, a la gente le interesa es, frente a ciertos temas, cuál es la posición ideológica de la izquierda o de la derecha o de alguien que no tiene ideología. ¿Cuál es la posición ante temas tan sensibles como, por ejemplo, el laicismo? ¿Cuál es la posición ante temas tan sensibles como, por ejemplo, el medio ambiente? ¿Cuál es la posición frente a temas tan sensibles como pueden ser los derechos sexuales? En fin, estos son los temas en donde realmente se pone a prueba cuál es la ideología de tal o cual persona. Y en una sociedad plural, como prácticamente todas, unas más marcadamente que otras, Las ¿no? democráticas. Las democráticas, sí, claro. En una sociedad plural, pues evidentemente van a convivir diversas ideologías. Lo importante en todo caso para las candidaturas no partidistas es cuál es la agenda que se propone para un debate en torno a un proceso electoral. Y empiezas por reconocer, como hablábamos hace unos minutos, que la agenda, por ejemplo, yo creo que hoy en día en México, la agenda de la ciudadanía, la agenda social, es una agenda distinta a la de los partidos políticos, sean estos de izquierda o de derecha. La posibilidad de subir esa agenda al debate me parece que es en sí mismo un avance importantísimo en el proceso democrático. Y luego, bueno, pues claro, prevalecerán ciertas ideologías sobre otras. Yo creo que el seguir viendo hoy en día el espectro solamente entre izquierdas y derechas, pues no refleja toda la gama de posibilidades intermedias que son las que han ido prevaleciendo y son las que mayoritariamente tiene una sociedad democrática. Y en ciertos puntos a lo mejor se polarizan. Se polarizan en estos temas en donde el Estado laico tiene que enfrentar divisiones por creencias religiosas, que es uno de los puntos periódicamente tensionales o conflictivos en las democracias, y los estados laicos han logrado resolverlos mucho mejor que los estados que no son laicos, que no operan desde el laicismo, porque no todos somos feligreses de alguna religión, pero todos somos ciudadanos de un país. Claro. Eso sí, no hay duda. Entonces, el laicismo tiene esa enorme virtud de ser absolutamente respetuoso de las ideologías personales, de las creencias religiosas, y asume como punto de partida que precisamente para garantizar que todas esas creencias puedan convivir, el Estado opera desde una posición laica, en donde permite que todas se expresen, pero por supuesto no trata de imponer ninguna de ellas sobre otras para la totalidad de la sociedad. Protege la libertad de creencia, ¿no? Garantiza el ejercicio de una creencia religiosa sin imposición o influencia alguna. Exactamente. Yo creo que es, hasta donde yo conozco, la única garantía que tenemos de que se respeten nuestras creencias, la de cada uno de nosotros, que incluye, por supuesto, la no creencia, porque también hay ciudadanos con derechos que no creen. Sí, el Estado no le preocupa mucho la excomunión. Pues es que son, mira, mezclar las cosas siempre, en mi experiencia personal como secretario de salud, que lo fui en alguna época, siempre terminan mal cuando se mezclan los asuntos de la religión, que son absolutamente respetables. Yo creo que necesitamos garantizar que cada quien practique la religión que más le convenza y lo pueda hacer con absoluta libertad, pero al mismo tiempo garantizar que quienes tienen otras creencias puedan ejercer los mismos derechos y quienes no tengan creencia religiosa alguna también puedan tener los mismos derechos. Ese es el asunto. A veces el laicismo, sigo
una y otra vez encontrándome en México con mucha gente que no acaba todavía quizá de asimilarlo en esta vertiente que estamos hablando, que es evidentemente la concepción correcta, la acepción correcta del laicismo. Pero mira, yo creo que una muestra contundente de que estaba equivocado Fukuyama y que la historia no se ha acabado, y que el neoliberalismo iba a ser ya, digamos, el credo universal para todos, es esta crisis que hemos vivido a partir de 2008 en prácticamente todo el mundo. Pues no, se equivocó el autor y la historia sigue. Y no ha habido todavía, por fortuna creo yo, una ideología que pueda ser universalmente aceptada y que muestre ser universalmente eficiente. Parte de la vitalidad social y de la vitalidad de la naturaleza humana es este pluralismo ideológico y que es el gran reto también para una democracia, ¿no? Cómo encontrar formas pacíficas de convivencia dentro de un pluralismo ideológico que es muy bienvenido y que es muy importante. Hablando del pluralismo ideológico, en fechas recientes leí un desplegado en el que aparece su nombre, en el que con un grupo muy destacado de mexicanos, invitan a la reflexión para que eventualmente México tenga gobiernos de coalición. ¿En qué consisten estos gobiernos de coalición, doctor? Mira, en efecto, suscribimos, yo habitualmente no suscribo desplegados, pero este me pareció que era importante y el momento también me pareció que era importante. Hay que partir del principio que los gobiernos de coalición son un recurso de las democracias. Es un recurso que tienen los estados democráticos en ciertas circunstancias, en ciertos momentos y para ciertos países. No es algo que necesariamente tenga que generalizarse ni usarse siempre. Pero cuando tenemos una sociedad como la nuestra, pluripartidista, donde una parte importante del problema ha sido que no se ha podido, por razón misma de ese pluralismo partidista, no se han podido construir mayorías estables en nuestras cámaras, en el Congreso mexicano, bueno, la posibilidad de construir coaliciones, por supuesto que me parece que es una que no debe descartarse. Claro, quienes se oponen a esto han esgrimido, por ejemplo, que es mejor, en el caso mexicano, aplicar esta cláusula de gobernabilidad, ¿no? Que, bueno, a mí me parece que es mucho más democrático pensar en un gobierno de coalición que en aplicar una cláusula de gobernabilidad que lo único que te dice es que si eres la primera minoría con un cierto porcentaje, en automático pases a tener una mayoría simple. Correcto. Bueno, ahí me parece que lo que estamos haciendo de manera, digamos, legal, si eso se aprobara, pero no necesariamente democrática, es estar apagando artificialmente los derechos de las minorías, que se van a quedar entonces sin posibilidad de ejercer cabalmente la representación que numéricamente les toca. Pues ni tan minorías, porque si con el 35% le estamos dando la mayoría calificada, más del 60% está en contra de un gobierno y de un parlamento. Bueno, exactamente. Es decir, dejan de ser minoría para convertirse en una mayoría artificial, legalmente artificial. Exactamente, por suerte de un acuerdo legal o de un documento. O sea, es legal, pero es artificial. Si nos sentamos a meditar unos minutos, digamos, entre estas dos opciones, que de alguna manera se pusieron, bueno, digamos, en debate en estos últimos meses en México, yo encuentro mucho más democrático un gobierno de coalición, claro, entendiendo que ese gobierno de coalición implica una ética pública rigurosa, que es que a pesar de haber ganado un proceso electoral, el gobierno está dispuesto a compartir el poder con otras fuerzas que no ganaron, pero que representan una parte importante de la sociedad. Comparto el poder con ellos en aras de construir para un programa bien definido
una mayoría estable en el Congreso que me permita avanzar sobre la base de ese programa. Ese razonamiento me parece que es un razonamiento democrático, es un razonamiento éticamente válido, no es artificial y que puede dar frutos muy importantes como ha ocurrido en otros países. Claro, se necesitan circunstancias específicas, pero se necesita también esta disposición de decir, vamos a compartir el poder. No es una dádiva que le das al otro grupo parlamentario, no es te voy a dar esta posición para que... No, es que ahí es cuando se distorsiona y se desvirtúa totalmente lo que es un gobierno de coalición. Es esta responsabilidad ética frente al electorado de decir, sí, yo tengo una mayoría, pero como necesito tener aliados en mi programa de gobierno para que pueda transitar en paz en los próximos años, comparto ese poder con otros grupos que también participaron en la contienda electoral y que también obtuvieron una cierta representación del apoyo popular. Cuando hay esta concepción clara desde el punto de vista ideológico y ético, yo creo que las coaliciones son un recurso muy válido para que una democracia funcione mejor. Nada que ver con las alianzas preelectorales, que también hay una gran confusión, que también pueden ser válidas, pero que tienen totalmente otra lógica y otro marco jurídico inclusive y otro propósito. Una alianza preelectoral es para ganar un proceso electoral. Sino para buscar el poder, no para ejercer el poder. Exactamente. Y el gobierno de coalición al que nos referimos en ese desplegado escueto se refería mucho más a esto que hemos hablado. Tengo la impresión, doctor, que muchos colegas comparten con usted, digamos, los qués, ¿no? Estamos a favor de los gobiernos de coalición. En donde veo que hay divergencias es en los cómos. Y en los cómos, lo primero que me viene a la mente es, tenemos constitucionalmente un régimen de gobierno de tipo presidencial. ¿Usted estaría pensando en gobiernos de coalición desde el sistema presidencial o eventualmente crear condiciones para eventualmente parlamentarizar y eventualmente transitar a otro régimen como el tipo parlamentario? Mira, entiendo que existen esas posibilidades y la verdad ahí sí creo que son los expertos constitucionalistas los que tendrían que dar una opinión técnica al respecto. A mí me parece, en principio, que las dos posibilidades son viables y fue parte del debate, en efecto. Hay quienes pensaron que esto necesariamente implicaría una reforma constitucional y hay quienes pensaron que se pueden dar sin esa reforma constitucional. Entonces, el tema no es tanto, digamos, porque pueden existir las dos modalidades. Totalmente. Es correcto, ¿no? Totalmente. Entonces, la pregunta habría que remitirla quizá a un nivel un poco más arriba del tema exclusivo de los gobiernos de coalición. Y es, ¿queremos seguir con un régimen presidencialista o México debe moverse hacia un régimen parlamentario o semiparlamentario, como lo han propuesto diversos autores? Y hay ensayos muy importantes de investigadores. Yo conozco fundamentalmente los textos de los investigadores universitarios que han escrito sobre esto, que son además amigos míos y muy buenos juristas, Jorge Carpizo, Diego Valadez, tú mismo tienes algunos escritos sobre el tema, y bueno, me parece que hay elementos suficientes para un buen debate, ¿no? ¿Estamos listos para un cambio de un régimen presidencial? Yo creo que hay algunos modelos de regímenes presidencialistas que nos muestran que pueden funcionar razonablemente bien. ¿Por ejemplo? Pues yo creo que el Estados Unidos, con todos los problemas. Pero es presidencial. Sí, por eso. Ah, ok. O sea, que sí, gobiernos presidencialistas que muestran que pueden funcionar bien. La democracia norteamericana, con todas las limitaciones que pueda tener, pues debemos de reconocer que es una democracia que funciona razonablemente bien, ¿eh? Y con una estabilidad impecable por 200 años, 250 años. Eso es. Y es un régimen presidencialista. Entonces es un muy buen ejemplo de cómo funciona
un régimen presidencialista democrático, donde hay mucha participación ciudadana. Muchísima. ¿No? Muchísima. Todos estos órganos reguladores del Estado en los Estados Unidos de América, todos son, o casi todos, 100% ciudadanos. Y los políticos no se atreven a querer meterle mano a estas, ¿no? Yo conozco muy bien algunas de estos organismos, como es el caso de la Food and Drug Administration, por ejemplo, en el ámbito de la salud, que es 100% ciudadano y que los secretarios o secretarias de salud, bueno, por supuesto que respetan y acatan todo lo que dicen, y los hay para muchas otras áreas. Pero también hay modelos de regímenes parlamentarios que funcionan muy bien. Bueno, Gran Bretaña, ¿no? Me parece que... Bueno, es el mundo ideal, pero le tomó 600 años a Inglaterra consolidar su sistema y yo creo que Yorkshire o Cambridge tienen condiciones muy diferentes a Ciudad Neza u otros municipios muy pobres que tenemos en México con tremendos rezagos de desigualdad. Sin duda. Bueno, pero digamos, estamos hablando de buscar ejemplos en donde, por eso decía yo, creo que cualquiera de los dos regímenes puede funcionar bien, depende de qué país estamos hablando. Y también es interesante señalar que los dos ejemplos que hemos utilizado no eximen ni al presidente Obama ni al primer ministro Cameron de estar pasando por circunstancias verdaderamente complejas, difíciles, en donde no logran en sus respectivos esquemas camarales en Estados Unidos y parlamentarios en Gran Bretaña, sacar adelante muchos de sus proyectos. Bueno, pero es que esa es la democracia. También hay que entender que la democracia precisamente implica eso. Por un lado, la gran posibilidad que se abre para encontrar mecanismos de convivencia en esa pluralidad, para canalizar las discrepancias y los conflictos de una manera pacífica, que es muy importante y es una de las grandes fortalezas, pero que por otro lado, bueno, requiere de un gran esfuerzo, porque vas a estar siempre en esta dinámica de pesos y contrapesos que son fundamentales, pero que le imponen limitaciones al gobierno en turno. Ahora, yo creo que todo eso es positivo, sobre todo como cuando a Charles Chaplin le preguntaron, cuando cumplía 80 años, que qué se sentía cumplir 80 años, y dijo que maravillosamente, sobre todo si uno consideraba la alternativa, ¿no? Y entonces, si uno ve cuál es la alternativa a los regímenes democráticos, dice uno, bienvenida a la democracia con todas sus imperfecciones, trabajemos para irla fortaleciendo. Doctor, las referencias que nos da Estados Unidos e Inglaterra, independientemente de otras variables que hacen diferentes al caso mexicano, son eminentemente sistemas electorales bipartidistas y para México ahí tendríamos eventualmente una complicación por el multipartidismo. En ese sentido se ha comentado que eventualmente los gobiernos de coalición podrían generar estos agregados institucionales que pudieran hacer más eficaces a los gobiernos. ¿Usted se pronunciaría por la idea de una reforma constitucional o eventualmente no, como algunos también colegas lo han sugerido? Mira, yo creo que habría que escuchar con atención una vez más, y es lo que yo haría, y no estoy evadiendo la respuesta. Lo que haré, si se da ese debate, que ojalá se dé, es volver a escuchar con cuidado las tesis que esgrimen unos y otros, porque hasta ahora creo que le encuentro posibilidades a las dos. Que por cierto, simplemente como acotación, en el caso de Gran Bretaña, a pesar de ser fundamentalmente bipartidistas, acuérdate que Cameron tuvo que hacer una coalición con los liberales, que es un partido más pequeño, pero para poder tener una mayoría en el Parlamento. Entonces, yo creo que el objetivo fundamental de las coaliciones, más allá de si se dan en un régimen presidencialista o parlamentario, es que puedan cumplir con una función específica y que puedan darse a lo mejor en un gobierno determinado, pero no necesariamente en el siguiente gobierno. ¿Sí? Y si lo manejamos con esa flexibilidad, yo diría en el caso mexicano, con este pluripartidismo que tenemos, si en las próximas elecciones del próximo año volvemos a tener una repartición heterogénea de votos
y no alcanza ningún partido una mayoría en el Congreso, yo creo que la opción de los gobiernos de coalición con el régimen jurídico actual que permite su constitución es una opción que sigue siendo válida. Y si me preguntaran qué es preferible en un país como México, pluripartidista, que un solo partido gane esa mayoría o que siga repartiéndose la cuota por virtud de los procesos electorales, con todos los problemas que implica, yo me sigo quedando con esta segunda opción. Creo que en México las minorías todavía tienen mucho, mucho que ofrecer a las mayorías en un esquema pluripartidista como el nuestro. Doctor, yendo al tema de la democracia participativa, deliberativa, ciudadana, ¿cuáles son las figuras que cree usted que deberían de ser implementadas en el corto plazo? Iniciativa ciudadana para presentar iniciativas de ley, candidaturas no partidistas, referéndum, plebiscito y revocación de mandato. ¿Cree que todas estas figuras pueden complementar a la democracia representativa? Sin duda, estoy a favor de todas ellas. Incluyendo la revocación de mandato. Incluyendo la revocación de mandato, incluyendo el riesgo que implica el referéndum, que lo tengo muy claro. Bueno, pues lo que pasa es que hay que reglamentarlo precisamente para que no se convierta en un instrumento del populismo, ¿no? Como lo han hecho ya muy bien los europeos después de las terribles experiencias en Alemania y en Italia del fascismo, ¿no? Yo creo que el hecho de que la ciudadanía se exprese sobre temas específicos en un momento dado es importantísimo. En algunas ciudades europeas, no te hablo de los países, en algunas ciudades hacen una consulta plebiscitaria para ver si se construye un puente o no se construye un puente y le preguntan a los vecinos, ¿no?, que van a estar afectados si están o no de acuerdo con que se haga ese puente. Y esto lo hace un presidente municipal, lo hace un alcalde, para cosas tan concretas como esas. Bueno, no está permitido hacer una consulta plebiscitaria para ver si están de acuerdo en cambiar la Constitución y que me quede otros 6 años como presidente, ¿no? Bueno, eso pues no se permite y entonces, al no permitirse, esos riesgos de antemano se eliminan. Pero estoy a favor de todas esas formas que has mencionado, la revocación de mandato también, las candidaturas independientes, por supuesto. Creo que nos beneficiarían muchísimo y harían que esa sociedad de la que hablabas, Jorge, que todavía no está tan organizada para participar, pues se animara más a participar. Porque en el momento en que haya en este país un referéndum sobre algún tema, que tiene que estar bien regulado, insisto, vas a ver cómo si ese tema es relevante, va a haber una participación ciudadana muy mayoritaria. Eventualmente podría detonar en una mayor civilidad política. Yo creo que sí, porque mira, al participar asumes una responsabilidad también, ¿no? Y es parte del proceso formativo de todos nosotros y de una sociedad como la nuestra. Si vas abriendo posibilidades de participación, vas también generando una cultura de una mayor responsabilidad social, una cultura cívica más madura, más consciente de sus implicaciones, de tus derechos, de tus responsabilidades. Y yo creo que todo eso no necesariamente necesitan pasar 600 años, pero dentro de un par de generaciones más, creo que podría cambiar fundamentalmente nuestra forma cotidiana de ver y de vivir el desarrollo del país con sus problemas, pero también con sus posibilidades, ¿no? ¿El saldo de la transición es positivo o es negativo? Absolutamente positivo. No me cabe la menor duda, con todos estos problemas de los que hemos hablado. Bueno, pues ya quedará para más adelante que los historiadores, una vez que se decanten un poco más todo lo que hemos vivido, digamos, en esta primera década del siglo XXI, pues que analicen con mayor objetividad. El tiempo siempre te da una posibilidad, tú has estudiado también muchos fenómenos a lo largo del tiempo, con una perspectiva histórico-jurídica. El tiempo te da la posibilidad también de hacer análisis a veces mucho más rigurosos que cuando lo tienes inmediato. Pero mi percepción, por lo que yo he vivido como un simple ciudadano en los
lugares en los que he podido estar durante estos años, creo que el saldo es positivo. Con la inseguridad pública con la que vivimos, con la desigualdad social con la que vivimos, con el poco crecimiento económico que hay en el país, con el bajo nivel educativo en cantidad y calidad que tenemos de nuevas generaciones y con toda una serie de obstáculos, doctor, ¿Juan Ramón de la Fuente es optimista con el futuro de la democracia en México? Si hacemos lo que tenemos que hacer, si nos vamos adelante en algunas de estas propuestas, en algunos cambios, si fortalecemos a nuestras instituciones, si las preparamos mejor para que afronten toda esta gama de problemas complejísimos que has mencionado, sí. Si seguimos igual, pues no puedo ser tan optimista porque es como seguir insistiendo en que algo que no ha dado resultados, por el simple hecho de seguirlo haciendo, eventualmente va a dar resultados, ¿no? Eso en la vida real no ocurre. Einstein, que no era psiquiatra, pero hizo una muy buena definición de locura. Decía, locura es seguir haciendo las cosas igual y esperar que vamos a encontrar resultados diferentes. Yo creo que hay que reconocer que hemos hecho algunas cosas que no han dado los resultados que hubiésemos querido todos que dieran, y en consecuencia, en una mezcla de humildad y de autocrítica y de introspección y de reflexión, decir, necesitamos cambiar el rumbo de ciertos programas porque no nos están dando los resultados que hubiésemos querido. Bueno, el día que yo me encuentre con un político que me diga eso en relación a uno de sus programas que él mismo o ella mismo haya implementado, pues evidentemente que votaré siempre por esa persona que tenga esa capacidad de reflexión y de enmendar el curso. Porque lo que yo no puedo pensar es que muchos de estos programas se hayan deliberadamente planeado para que no funcionaran, ¿no? Entonces, se planearon para que funcionaran, pero no funcionaron o no han funcionado como quisiéramos. Pero también me parece muy importante que no le pidamos a la democracia lo que la democracia no puede hacer. Hay cosas que las democracias per se no pueden hacer. Las democracias pueden permitir que se generen proyectos, instituciones, programas que eventualmente nos permitan avanzar en algunos de estos temas. Pero, por ejemplo, citando el gravísimo problema de la desigualdad en nuestro país, que es grave, tú mismo lo has comentado en diversos espacios públicos, yo creo que atribuirle ese problema a la democracia mexicana es un error. Yo se lo atribuyo a un modelo económico, ¿no?, que ha estado vigente desde hace muchos años, en épocas del partido hegemónico y en épocas del partido que desde la oposición llega, merced a la democracia, y que lo que hay que revisar, obviamente, es ese modelo de desarrollo para ver cómo podemos no solo crecer más, sino que cuando crezcamos, en lugar de que haya un proceso estrictamente acumulativo, haya un proceso redistributivo. Bueno, pero eso es revisar el modelo de desarrollo. El modelo económico. El modelo económico, sí. No el político. Bueno, no necesariamente, exactamente, no necesariamente la democracia. No la democracia. Entonces, a veces creo que le pedimos a la democracia más de lo que la democracia realmente puede dar, pero eso no implica el que no veamos que nuestra democracia puede perfeccionarse y puede robustecerse y debe madurar. Y que si tiene mejores condiciones, eventualmente inciden en una mejor política pública en estos temas de política social, ¿no? Pues es que yo no veo qué otro camino tenemos. Si queremos salir de estas contradicciones, de estos gravísimos problemas, los que tú has mencionado, de todos estos rezagos, desde la inseguridad hasta el desempleo, pasando por la desigualdad y por la falta de oportunidades para los jóvenes, la única forma que yo imagino para México en unos cuantos años, no en muchos, es que este sistema democrático se decida también a revisar su modelo económico, su modelo de desarrollo y que pueda ser mucho más eficiente de lo que hasta ahora ha sido en lo social. Porque de nada sirve tener muy bien alineadas las variables macroeconómicas, que insisto, qué bueno que así se haya mantenido,
pero estos no pueden ser vistos como fines en sí mismos. Necesitamos tener finanzas públicas sanas, por supuesto. Necesitamos tener una inflación controlada, por supuesto. Necesitamos tener una tasa de cambio flexible, por supuesto. Pero todo eso, ¿para qué? Para que haya programas sociales que resuelvan los problemas cotidianos de la gente. El fin es ese. El medio es tener una economía sana, con finanzas públicas estables, etcétera, etcétera, con confiabilidad de los mercados, de los inversionistas, con generación de empleos productivos, pero todo eso tiene que traducirse finalmente en el bienestar. Por eso, aunque está un poco pasado de moda hablar del estado de bienestar, del cual tú también has escrito, yo pienso que hay mucho que rescatar del concepto del estado tradicional de bienestar y actualizarlo al siglo XXI. Porque todo su esfuerzo tiene sentido solamente si se traduce en bienestar concreto y específico en las personas, en las familias que tienen nombre, que tienen apellido, que tienen esposa, que tienen hijos, que tienen amigos, que tienen carencias, que todos los días sufren, que no tienen cómo encontrar un espacio digno para vivir, que no tienen un empleo, que no pueden mandar a sus hijos a la escuela porque ya no tienen manera de sostenerlos, que los tienen que mandar a las calles, donde entonces se van generando los otros ciclos y problemas sociales. Ahí está el germen de la delincuencia, ahí está buena parte del abasto del crimen organizado, ahí está la razón y la raíz de la economía informal. Entonces todos esos otros problemas van siendo consecuencia de no haber tenido el Estado mexicano la capacidad de generar las condiciones y las oportunidades para que la gente pueda desarrollarse con dignidad dentro de un proceso que sea legal, que sea legítimo y que genere pues una expectativa más optimista. Por eso creo que eso es posible y habrá que ver el futuro con optimismo. Regresamos entonces a la política. Doctor, decía Einstein, en alguna ocasión le preguntaron a Einstein que qué cosas se le habían hecho difíciles en la vida y él contestó, llenar mi declaración fiscal para el pago de impuestos en Estados Unidos y la política. Qué bueno que no tuvo que llenar su declaración fiscal en México, porque entonces hubiera sido verdaderamente caótico. No, mira, la política entendida de esa manera. A mí algunas gentes me han preguntado, oiga, pero que usted y que la política. Bueno, lo que pasa es que yo nunca he militado en ningún partido político, como tú lo sabes. No tengo tampoco intención de hacerlo, pero creo que desde diversas posiciones, por supuesto que se participa en política, no solamente con análisis o con opiniones o con críticas, sino también con propuestas y con hechos concretos. He tenido la oportunidad de hacerlo, fundamentalmente en la Secretaría de Salud, en la universidad, y me parece que cuando se entiende la política en esta dimensión, pues sigue siendo, por supuesto, que una actividad con un potencial formidable para hacer cosas, para poder mejorar el estado de cosas. Se tiene que tener, y yo creo que hay muchos políticos, hay que decirlo, muchos políticos mexicanos que sí tienen ese genuino espíritu de servicio, pero la clase política tiene que salir del castillo de los partidos, ¿no?, en el que se han metido, y tiene que volver a mezclarse con la sociedad y tiene que entender que hay una ciudadanía en México que quiere ser más proactiva en muchos de estos procesos y que tiene otras inquietudes. Y ese es el buen político. Yo también creo que se va forjando en México una nueva generación de políticos que tienen mucho más sensibilidad para estos temas que generaciones previas. Le agradezco mucho sus comentarios, doctor. Gracias, Jorge. Un gusto como siempre. Muchas gracias. Y a usted, estimado amigo, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces.